Albert. Y acá desde Miami les habla Pedro Gago. ¿Cómo está, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Hoy vamos a tratar un tema bastante polémico y que ha dado mucho que hablar en las redes. Y es la propuesta de diálogo nacional que ha lanzado la Iglesia Católica Cubana. De esto han hablado el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren, el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, y el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Ariel Suárez. Hace ya unos días que se viene tramitando o hablando y planteando esta situación y como decía, eh, no es tanto el cuestionar el sí o el no sobre el diálogo. Sabemos que hay personas que dicen que no diálogo, que en la dictadura no se dialoga, pero las cosas no han ido por ahí, las cosas han ido por otra vía, por preguntas que surgen a partir de estas intervenciones y algunas de las cuales yo he recogido en las redes y de las cuales me hago eco y las voy a plantear aquí. Dice, ¿ha cambiado algo en el contexto político cubano? ¿El régimen ha dado alguna señal que indique que desee dialogar con la oposición u organizaciones de la sociedad civil independiente a las que desconoce y tila de traidores y vendepatrias? ¿Está la Iglesia Católica en contacto con algunas, disculpen, de estas organizaciones que le hayan expresado el deseo de establecer un diálogo con el régimen y sobre qué bases? La misma pregunta cabe sobre la posición del régimen cubano. ¿Existe realmente un conflicto entre la oposición en Cuba? ¿Tiene el poder la oposición en Cuba como para obligar a sentarse a dialogar a la dictadura cubana? ¿Hay fuerza, hay organización suficiente como para eso, como para presionarlo? Yo pienso que conflictos sin visos de solución existen entre dos factores fuertes, como es el caso de la situación que existe, o sea, el conflicto que existe entre Cuba y el gobierno de Estados Unidos y el conflicto que ha existido durante 65 años entre la Iglesia y la dictadura cubana. Y entonces, otra pregunta que también se hacen las personas. En el hipotético caso que la dictadura cubana aceptara este diálogo, ¿quién o quiénes deciden los que por la oposición y organizaciones independientes participarían en él? ¿Quiénes aprueban la agenda de este supuesto diálogo? Y bueno, aquí una criterio mío. Pienso que esta situación va a dejar una enseñanza muy grande. Y es que a la oposición, a las organizaciones de la sociedad civil en Cuba, nos falta cohesión, nos falta unión, nos falta preparación para enfrentar al régimen. Eso pienso que es una enseñanza que va a salir de acá. Y bueno, para hablar del tema, tenemos acá a María, escucha, María Elena, le puse un María, Rinaga de Luis, presidente del Partido Demócrata Cristiano Cubano y presidenta o secretaria de Exteriores del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Cómo estás, Elena? Hola Pedro, hola Hernán, hola Manuel, buenas tardes desde Bueno, España y un gusto verles. y también está con nosotros Manuel Cuesta Amorúa, historiador, politólogo y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien. Gracias por la invitación una vez más. Saludos a Hernán, a Elena, a ti, Pedro, y a conversar. Bueno, antes de darle la palabra a ustedes, que me imagino que estén deseosos ya por empezar a contestar o a plantear sus criterios sobre esto, quiero poner algo aquí que puso nuestro común amigo Dagoberto Valdés sobre el tema y él hizo como un decálogo, como 10 condiciones que él considera que deben existir para que haya un diálogo. Pero yo escogí dos nada más. Y él empieza diciendo que diálogo no es perder el tiempo o ganar tiempo para debilitar al contrario o esperar otra salida. Todo proceso de diálogo tiene condiciones, sin ellas no lo es. Y la primera condición es la voluntad de dialogar de verdad, es decir, escuchar y responder, discrepar y consensuar, rechazar y proponer, denunciar y anunciar caminos nuevos. La segunda es el conocimiento del otro como interlocutor válido y la inclusión de todas las partes concernidas. Esta es tan importante como la primera. No se puede ir a un diálogo en condición de subordinación
o su superioridad. Él hace otros análisis, otras valoraciones, pero yo escogí estas dos. Pienso que la mayoría de las personas que piensan que este lanzamiento, esta propuesta de diálogo de la Iglesia Católica es positivo, pero surgen estas interrogantes que yo le he dicho. Y bueno, Elena, te cedo la palabra para que, bueno, empezar a conversar sobre el tema que da para mucho. Gracias, Pedro. Esta es una reunión muy interesante, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay que analizar por qué pasan las cosas, ¿no? La iglesia cubana ha sido una iglesia en los últimos años, por lo menos que yo recuerdo, no vamos a decir timorata, pero silente. No se había pronunciado así tan abiertamente como lo ha hecho hace unos días, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Y yo, como católica, pienso, y como conocedora de la estructura de la Iglesia, un poco cómo funciona, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la Iglesia es una institución, o sea, piramidal, vertical. Yo no creo, sinceramente, que esta oferta se haya hecho sin que el Vaticano tenga conocimiento o la haya aprobado, ¿no? Es primera cuestión. Segunda cuestión, la Iglesia Católica se ha puesto de protagonista en el escenario nacional, cosa que llevaba mucho tiempo sin hacer. Tercera cuestión, habla en su discurso, habla del dolor de un pueblo, habla de la inclusión, habla de los diferentes actores, les da a todos, vamos a decir, la misma categoría, con lo cual no está haciendo diferendos de importancia entre la oposición y el gobierno, y habla del futuro y de la responsabilidad, ¿no? Yo pienso que es una oferta que hay que aceptar, porque como digo yo, la Iglesia no tiene ningún interés político personal en esto, ¿no? La Iglesia, digamos, la doctrina social de la Iglesia lo que defiende es el desarrollo integral del ser humano en todos los ámbitos en los que vive, en el social, en el laboral, en el emocional, en el religioso, en cualquiera, ¿no? Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos buscan. Ellos no están hablando, digamos, de política, de posicionamiento político, eso nos tocará a nosotros, ¿no? A los opositores y a la gente. Pensar que quién van a ser los interlocutores, que yo creo que nos estamos adelantando un poco a lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que esto es un procedimiento que tiene que empezar porque las partes, digamos, y si la Iglesia quiere hacer la mediación, se puedan entender y hablen como un mismo lenguaje, ¿no? Que es el objetivo común. Yo creo que plantearse cosas más allá, aunque uno las tenga en la cabeza, es un poco adelantar el proceso, ¿no? Mira, yo siempre me acuerdo cuando yo estuve hablando con Leopoldo Calvo Sotelo de la transición española, en su casa, y nunca se me olvidará una cosa que me dijo, mira Elena, me abrió, tenía un despacho estupendo y me abrió dos gavetas que tenía abajo. Y dijo, ¿tú ves estas gavetas? Están llenas de papeles, llenas de proyectos, llenas de cuestiones. La mitad de esto lo tuvimos que tirar, porque las cosas van caminando. Uno tiene la idea preconcebida de cómo quiere que pasen las cosas, pero luego las cosas van pasando. Yo creo que lo que hay que tener es el objetivo claro de que estamos ante un sistema que tiene un fallo multiorgánico. Es decir, cuando una persona está en el hospital y te dicen tiene fallo multiorgánico, es que va a fallecer. Y yo creo que la cuestión es que en el fondo nadie quiere que Cuba como país muera, que es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que de ahí, de esa realidad que se vive, viene esta oferta de la Iglesia. Y de esa misma realidad, creo que también es obligación nuestra intentar ayudar a resolver el problema. Y por último, también quiero decir, eh, me gusta el modelo en el sentido que es un modelo entre cubanos. Ya tenemos experiencia, la hemos tenido ahora últimamente con Venezuela y en otras ocasiones, estas grandes mesas que se hacen con mediadores internacionales y con presencia de personas de otros países y que al final muchas veces quedan en grandes titulares y no pasa nada, lo cual no significa que, por supuesto, toda la ayuda que se pudiera tener sería importante, ¿no? Y todo el asesoramiento sería importante a las partes para que esto pudiera avanzar. Eso es lo que yo pienso, Pedro. Morúa, vi que sabía, Morúa. Sí, se le Ah, cortó, ahí debe estar vaya, hombre. volviendo a entrar. Yo creo que el otro día decía yo en una reunión
que digo que yo, que he vivido y formo parte de una familia de 7 hermanos, en mi familia había una cosa que la tenían clarísima. Los problemas en esta familia no se resuelven a golpes, porque ya se imaginan que de 7 hermanos, la que cae. Aquí las cosas se resuelven hablando y cuando te toca, cediendo un poco. Y esa ha sido mi escuela en mi casa, ¿sabes? Y al final la vida me ha demostrado que las cosas se solucionan así. Y que si tú solucionas una cuestión al 100% de tu interés, no funciona. No funciona porque siempre hay que contar con la otra parte. Y entonces, y por eso te digo que a mí me parece que es una... el mundo está lleno, ¿no? De dictaduras que han acabado de esta manera, ¿no? Hablando, ¿no? Y yo creo que es lo más civilizado. Me voy planteando las cosas paso a paso. Yo creo que la cantidad de preguntas que me han hecho por el chat y por el teléfono, digo, yo no tengo la varita mágica, yo no sé lo que va a pasar. Yo creo que hay que ir paso a paso y dar pasos concretos y sólidos, pero ¿quién va a ser el interlocutor? ¿Quién sabe? Who knows? Who knows? Y, Yo no lo voy a poner, yo no. y Elena, un poco siendo abogado del diablo, ¿no? Sí. ¿Tú crees que las condiciones están dadas para que exista un diálogo entre la Iglesia y quien quiera que fuera? U otros actores Las incluso, condiciones ¿no? están dadas en qué las condiciones, ¿a qué te refieres? ¿A las condiciones del país, a las condiciones de interlocución, a las condiciones de la oposición, a las condiciones del pueblo? O sea, ¿cuáles son las condiciones? Porque hay Todo un muchas, poco. Pensaba todo un inicialmente poco. las condiciones del interlocutor, pero quizás también uno puede incorporar las condiciones del pueblo, digo, porque es lógico que también el, eh, el tiempo avanza y la gente cada vez, y eso está claro, ¿no? Es palpable, está más cansada de lo que les toca vivir, ¿no? Claro, mira, yo creo que las interlocuciones, digamos, con la oposición sí están preparadas. O sea, la oposición, una cosa es que el gobierno cubano haya querido desanimar a la oposición o deslegitimar a la oposición, pero en la oposición cubana hay gente muy válida y muy preparada y muy formada que sabe muy bien lo que quiere hacer, lo que se debe hacer y cómo hacerlo. O sea, eso es una cosa que nosotros mismos nos tenemos que dar importancia. No digo yo misma, digo lo que es la oposición cubana, porque hay gente muy válida y que sabe muy bien lo que tiene que hacer y el gobierno lo sabe. Y el gobierno lo sabe. Porque, ¿quién te dice a ti que el gobierno mismo no esté pidiendo un apoyo para poder salir de esta situación? Yo no lo sé, lo estoy hablando aquí, estoy pensando en alto, ¿no? Porque la situación es realmente muy dramática, o sea, que no tiene solución de continuidad, ¿no? Entonces yo creo que leña del árbol caído, ¿para qué te sirve? Para ponerte un pin y decir, ah, mira qué bien, pero al final eso no soluciona, ¿no? Y aquí hay 10 millones de personas que no tienen capacidad, pero no porque no la tuvieran, sino porque no tienen capacidad económica, no tienen recursos, no tienen cómo, no les dejan, no tienen espacio, no tienen para arreglar sus vidas, ¿no? Entonces yo creo en fin, que es posible, claro que es posible, muy posible, porque hay gente con mucha formación, con mucho sentido común. Me imagino que por el otro lado también lo habrá. Por el otro lado lo que hay es mucho miedo, imagino, porque cuando un sistema evidentemente cae es muy difícil para quienes lo han sustentado. O sea, no es fácil, pero es muy posible. Y sobre todo deseable y necesario, por no decir imprescindible, ¿no? Por el bien de todo el mundo. Es que esto es por el bien de todo el mundo. O sea, ya no es una cuestión de... Es por el bien de todos, incluso de los mismos que estaban ahí, porque no hay camino, no hay camino ya. Yo creo que la oferta de la Iglesia va por ahí, ¿no? Me parece que la Iglesia lo que ha querido decir, señores, aquí de un lado y de otro, todo el mundo quiere a Cuba de una manera o de otra. O sea, en ese mensaje han dicho muchas cosas, si uno lo analiza bien, ¿no? Entonces, tienes dos opciones, o coger el testigo o decir, mira, no lo cojo porque como otra vez se intentó y no salió, y pues habrá que intentarlo para que salga. Y no escudarnos en que otras veces no ha salido y la desconfianza. Y claro que todos tenemos muchas dudas. ¿Cómo no las vamos a tener? Pero por eso no vas a jugar el partido. No lo veo. Yo aclarar una cosa, ¿no? Yo pienso que es positivo eso, pero surgen las preguntas. Claro, Yo no dudo tampoco de la capacidad de decenas de personas capacitadas en la oposición, pero una pregunta que me hago,
¿Hay alguna organización de la oposición que sea capaz de movilizar y convocar a más de 200 personas en Cuba? No voy a más de 100. Y eso es importante. ¿A quién va a representar esa organización que no es capaz no tiene poder de convocatoria por la situación que hay en Cuba? Ahí no hay unión entre, lo ha demostrado, uno de los problemas más serios que tiene la oposición en Cuba, que hay unión. Cada uno tira para su lado y que haya 3 o 4 organizaciones, o 10 o 15 unidas, no quiere decir que el resto, en Cuba hay más de 200 organizaciones de la oposición. O sea, Sí. ese es un gran problema que hay en Cuba. Yo no dudo de la capacidad para nada de muchos de ellos y de que se quiera saber hacer y cómo se va a hacer. Pero están las dudas y es lógico que la gente se pregunte, bueno, ¿y esto cómo va a ser? Porque lo que no podemos llegar al momento que la dictadura ya, sí, aceptamos el diálogo. ¿Qué pasa? Porque eso es un día. ¿En qué día? Sí, aceptamos el diálogo y lo ponemos para el 25 de mayo. Queremos reunirnos con la oposición. Ahí a correr. O sea, son muchas dudas, son muchos problemas. Y sí, Pero es Pedro, raro que eso está claro. ¿tú no crees que en Cuba, por ejemplo, estoy pensando en alto, ¿eh? ¿Tú no crees que en Cuba no haya, por ejemplo, 20 personas capacitadas y formadas para sentarse cada una con su idea, que es lo bueno, que cada una tenga su idea, no que todo el mundo esté concentrado en un mismo discurso, sino que cada uno tenga su idea, porque nosotros tenemos siempre como la obsesión de la unidad. Yo no, al contrario, a mí me gusta que todo sea plural, que haya mucha gente que piense de diferente manera. ¿Tú no te crees que en Cuba hay 20 personas? Estoy hablando de juristas, historiadores, activistas, o sea, de mucha gente. ¿No habrá 20 personas que sean capaces de sentarse delante de un gobierno y defender lo que hay que defender? Yo creo que mi experiencia me dice que sí, que hay muchas y con mucho cuajo, te quiero decir. Yo no creo que ese sea realmente el problema. Yo el problema no lo veo en la oposición, no lo veo ahí. Yo el problema que veo es que ellos de verdad tengan la intención de hacerlo. Yo no veo, o sea, yo no veo el problema de que no haya capacidad porque yo pienso que sí la hay. Sí la hay, porque las transiciones, las mesas de transición, Pedro, por ejemplo, yo las que he estudiado aquí, por ejemplo, en España, que es la que conozco más de cerca, pero las que he estudiado en Europa, quitando las 60 mesas, aquellas famosas de los polacos, pero eso también fue posterior a todo lo que se habló al principio. O sea, eso no fue el principio de una conversación, eso fue el remate de la conversación. La conversación la empiezan 20 personas y ahí serán las personas que de un lado o de otro hayan empezado con esto las que escojan a los primeros que vayan a ir. Yo no lo sé, pero yo me imagino, vamos a ponerlos en el hipotético caso de que la Iglesia y el gobierno pues ya por lo menos están un poquito adelantados en la conversación, ¿no? Yo quiero ser realista. Pues lógicamente serán ellos los que escogerán a las primeras personas que ellos consideren, me imagino, y luego se irá ampliando para ver si es posible que haya una cosa razonable. Eso es como yo lo veo. Yo lo veo como un procedimiento paso a paso, ¿no? Que hay que primero superar lo primero y luego lo segundo y luego lo tercero y luego acabar generando un clima de confianza. O sea, es un procedimiento en el que tampoco yo pienso que por lo menos en el principio van a participar muchas personas. No, no lo creo tampoco, porque no se puede de repente, o sea, es una cosa que tiene que ir, es gradual desde mi punto de vista. No, yo no creo que 20, yo creo que en Cuba hay 100, 200 personas capaces de sentarse a dialogar, pero ¿quién las convoca? Claro, pues la tendrá que ¿Cómo las convocar convoca? claro, quien convoca la reunión, ¿no? En una reunión, si tú vas a vas a organizar una reunión en tu oficina, eres tú el que convocas a la gente, ¿no? Yo no soy la convocante de esto, yo soy la receptora de un mensaje, no soy la convocante. Lógicamente, tendrá que ser la Iglesia quien convoque, me imagino, no sé si de acuerdo con el gobierno o no, me imagino que si lo que se quiere hacer es como una concentración de diferentes personas con diferentes ideas para hablar, pues tendrá que ser de una parte y de otra, me imagino que es lo que me da el sentido común, lo que me da el sentido común, Pedro, pero no sé. Se acaba de volver a sumar Manuel. Ah, Nos quedan pocos minutos, entonces por ahí dejaría a Manuel para que se sume en el próximo link y le haría una pregunta como para cerrar la idea a Elena. En términos de, tú decías recién que los diálogos empiezan, no lo decías con estas palabras, pero un poco a puertas cerradas, un poco entre pocos, y luego se van ampliando, ¿no?
Me pregunto, y sé que estamos en el ámbito de la especulación, pero también decías al comienzo, hablabas de la verticalidad de la iglesia, ¿no? Em, ¿tú, ¿Tú crees que el diálogo en realidad ya comenzó? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo no creo que esta oferta de la Iglesia sea una oferta hecha así sin más, porque vuelvo a repetir que está muy pensada para no herir a las partes, muy pensada para incluir a todo el mundo y muy pensada para decirle a todo el mundo, señores, aquí si queremos solucionar este problema hay que entenderse y respetar las opiniones de cada uno y el sentimiento y la manera que tiene cada uno de querer a su país. Ese es el mensaje que ellos han mandado, o por lo menos eso es lo que yo he interpretado, ¿no? Entonces, hay que estar hablando de concordia, de respeto, de civismo y del dolor de un país. Ha sido cuando el grito del dolor de un país, o sea, ellos han hablado un poco de todo, de una manera como habla la Iglesia, sin marcar y sin decir y sin meterse en política, pero yo esa es la lectura que hago, por lo cual me imagino que quienes buscarán los interlocutores, pues lógicamente la Iglesia y la otra parte de la que no se habla y no que está tácitamente expuesta ahí, pero de la que no se habla, también tendrá algo que decir, me imagino. Eso es lo que yo me imagino. Manuel, ¿cuál es tu opinión de todo este proceso eh, que se inició a partir de las declaraciones de la Iglesia cubana? Sí, mira, yo creo que, digamos, en perspectiva, lo primero es que este llamado merece ser apoyado. Después viene el proceso de desgranar circunstancias, condiciones, qué es, qué no es, en relación con el diálogo, pero que lo haga la Iglesia Católica no es lo mismo que lo haga la Iglesia Yoruba. Y yo creo que ya esa diferencia, aun cuando la Iglesia Yoruba debería también hacerlo y podría hacerlo. Digo la Iglesia Yoruba, no es que existe una Iglesia Yoruba, estoy hablando de la religión en sí mismo. Yo creo que ya la diferencia marca la importancia del asunto. Yo creo que a partir de ahí merece ser apoyado. Es por eso que, digamos, desde esa concertación de concertaciones que es de frente, pues sacamos una declaración diciendo que respaldábamos esto. Ya después vienen las circunstancias, la letra pequeña de toda propuesta de esta naturaleza política. Y para mí es importante que se haga y que se apoye por el hecho mismo de que por primera vez en los sucesivos llamados de diálogo nacional, de reconciliación, de armonía, de concordia, de atender los problemas que tiene la sociedad cubana. Uno podría recordar el amor todo la espera de 1993, podría recordar la participación de la Iglesia en la liberación de los prisioneros de la mal llamada Primavera Negra. Uno podría recordar determinados momentos e hitos y recordar la participación de la Iglesia en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Todos esos hitos que le dan una, digamos, una legitimidad de precedentes a la Iglesia más allá de su discurso en la participación para arreglar conflictos, etcétera. Más allá de eso, la Iglesia jamás, a lo largo de todo este proceso y esta participación, jamás había hablado de actores políticos diversos. Y ya esa diferencia vale el apoyo al diálogo y vale la atención al diálogo. Recuerdo que en algún momento a Jaime Ortega, cuando se negociaba la liberación de los presos, en algún momento le preguntaban, bueno, ¿y esto hacia dónde va a continuar? ¿Por qué no participan en el diálogo actores de la oposición civil, de la sociedad civil, de la oposición democrática? Y Daniel Ortega se negó a hablar del asunto e incluso se negó a hablar de reconocimiento por parte de la Iglesia a actores políticos. Que lo haga la Iglesia Católica como institución, más allá de las personas que la conforman, la lideran en un momento determinado, ya eso vale
muchísimo, a mi modo de ver, porque supone que por primera vez la Iglesia Católica, que es una voz legitimada y legítima dentro de la sociedad cubana. Cuando digo legitimada, hablo de que el gobierno la reconoce, más allá de su conflicto. Legítima, porque es una voz desde dentro que expresa parte del dolor de la sociedad o de las aspiraciones de la sociedad. Por primera vez, ese actor legitimado le ofrece una sombrilla a la sociedad civil y prodemocrática, me imagino, dentro y fuera de Cuba. Eso vale, eso tiene un valor. Luego viene entender lo que a mi modo de ver es el diálogo en sí mismo, ¿no? Muchas de las preocupaciones que Pedro ponía al inicio, que fue lo que pude escuchar antes que me cortaran la corriente, para que no tomara limonada, mucho antes de cortar la corriente, Pedro pone una serie de preocupaciones en lo que está corriendo por las redes sociales, preocupaciones todas legítimas, pero que a mí me llevan a lo siguiente. Es decir, se destapa la posibilidad de un diálogo con la Iglesia Católica en principio y la posibilidad misma del diálogo instalado como referente dentro de la sociedad cubana, cosa que se hace por primera vez, y se empieza por el final. Es decir, las demandas indican que se está empezando por el final. ¿Quiénes van a estar? ¿Qué se va a plantear? ¿Quiénes son los actores legítimos o no? ¿Qué condiciones, hacía referencia a la que planteaba el compatriota y amigo Adalberto Valdés, qué condiciones hace falta para el diálogo? Y ahí mismo yo creo que se está poniendo dentro de un proceso que se inicia, que tiene un orificio muy pequeño, que se inicia potencialmente, por lo menos como discurso, que es lo importante. Luego viene la respuesta o no. Pero es un orificio muy pequeño de un embudo muy grande cuando se están colocando una serie de cosas que pueden ahogar justamente la apertura del proceso mismo. Y a mí en esto me gusta ir de lo simple a lo complejo. Y de lo que se está hablando es de diálogo. No se está hablando de solución de conflicto, no se está hablando ya de negociación, no se está hablando de toda una serie de cosas que componen un proceso de, digamos, intercambio entre partes para llegar a la solución concreta de problemas concretos planteados en una agenda. No se está hablando de la agenda inicialmente, se está hablando del proceso. Y en ese proceso se está incluyendo por primera vez a actores políticos. Y por eso yo me voy por la cuestión más simple del diálogo. El diálogo, las condiciones del diálogo están dentro de la propia palabra diálogo. Y obviamente yo no supongo que un diálogo subordinado se llame diálogo. Eso es una conversación, eso es sentarse un poco de gente alrededor de una mesa y entonces el que tiene todo el poder le dice, te siento aquí y tú tienes que escucharme. Eso puede ser un monólogo entre partes en la cual una parte está sentada del otro lado y el que manda, el que tiene el control, simplemente se despliega, como hacía Fidel Castro en muchas reuniones, y empieza a decir lo que crea, lo que se le antoje, o a mandar el mensaje que quiere mandar. Para mí, el diálogo ya en sí mismo y por sí mismo supone un reconocimiento de las partes. Si no hay reconocimiento de las partes, eso no se puede llamar diálogo. Segundo, en sentido muy simple, creo que lo que se supone que se vaya a lograr con un proceso que se abre es lo primero que tiene que lograrse para que luego lo otro tenga un resultado realmente positivo. Y es un clima de confianza. Sin un clima de confianza, sin un acuerdo en los términos de cómo se va a hablar, sin un reconocimiento, hasta psicológico si se quiere, entre los actores distintos, yo no creo que se pueda hablar de diálogo en su acepción, en su significado más simple y primario. Luego vendrá lo otro. La pregunta sería, bueno, ese primer acercamiento, si es que se produce, si es que las partes lo aceptan, puede conducir a un proceso más complicado y más complejo
de diálogo con una agenda, de diálogo hacia una negociación, de negociación hacia un consenso. Ya eso son otras cosas dentro de las que caben, por supuesto, en cada fase. Entonces, una agenda. Pero lo primero es uno reconocimiento entre las partes. Y lo segundo es que el clima de confianza se crea, cuál es el tono posible de un diálogo profundizado, de un diálogo político. Y yo creo que eso es la primera parte de lo que podría discutirse y debería conversarse entre todos los actores que de alguna manera quieran participar de un proceso de diálogo dentro de unas coordenadas en las cuales el llamado lo está haciendo una institución legitimada. Más allá, yo no soy católico en principio, pero reconozco que es la única organización de la sociedad civil cubana legitimada, que es reconocida por el gobierno y legítima en términos de que representa intereses y que tiene una tradición de preocuparse por los problemas sociales, los problemas espirituales, los problemas culturales, los problemas de las comunidades, de la gente, de la palabra, etcétera. Yo creo que habría que ir así, de lo simple a lo complejo. Por eso me parece, y nos pareció importante hacer ese pronunciamiento que se hizo desde frente, que es una concentración de concentraciones, donde, por supuesto, también está el Consejo para la Transición Democrática. Ahí lo dejo inicialmente. Hay cosas que yo dije posterior, y bueno, tú estabas desconectado. Pienso que sí, que el diálogo es positivo y tú hiciste una valoración, y Elena también de eso. Primera vez que la Iglesia adopta esta posición y nos reconoce como un ente dentro de la sociedad cubana. Pero ahora yo hablaba también de algunos problemas que le faltan a la oposición, de organización, de cohesión. Y aquí vengo ahora, tú hablaste de las partes. Sé que de frente, pertenezco a ella, hizo ya una aceptación, un comunicado aceptando el diálogo. Te voy a hacer dos o tres cosas en una, como me gusta a mí, para que tú tengas amplitud. Aparte de frente y las organizaciones que lo componen, ¿se ha pronunciado alguna otra organización política al respecto, a alguna otra organización de la sociedad civil? El gobierno cubano, ya esto lleva como 5, 6, 7 días caminando, tal vez un poco más, ha hecho alguna declaración al respecto del gobierno cubano, y hay algunas otras iglesias que estén apoyando este diálogo, porque hasta ahora estábamos en la especulación, lo que pudiera ser las preocupaciones lógicas, como las que tengo yo y son muchas más las que tiene la gente. Pero bueno, tú es lógico, hay que empezar por algo. Pero pienso que estas cosas sí son puntuales. Lo que te acabo de preguntar, quiénes apoyan, qué ha dicho el gobierno, y después tengo otra. Bueno. Ya. Mira, yo creo, en principio, no conozco de otra organización que haya hecho una declaración dentro o fuera. Probablemente fuera lo haya, pero no lo conozco. No quiere decir que no lo haya pronunciado. Dentro no. Que se haya pronunciado a favor de este llamamiento y esta oferta de la Iglesia Católica, ¿no? Ha habido criterios individuales, periodistas que le preguntaron por allá de la zona oriental, quien rechazó esta opción, esta posibilidad, en el concepto, digamos, tradicional de buena parte de la oposición, de que con la dictadura, con la tiranía, con este régimen no se negocia o no se dialoga. Pero más allá de eso, no conozco otra declaración, excepción sí hecha del Partido Demócrata Cristiano, que también forma parte del Frente, pero que hizo una declaración inicial rápida, aparte de también apoyando este diálogo, ¿no? De modo que se han pronunciado dentro de la sociedad civil, y esto podría tener que ver incluso después con la definición de los actores, se han pronunciado aquellos grupos o aquellas personas, obviamente, me imagino a Alberto Valdés, que siempre ha sido un hombre de diálogo y de civismo, pero bueno, no como actor político, aunque podría participar y debería participar de un proceso de diálogo si se abre. Se han pronunciado los actores, las organizaciones que ya en su propia definición tienen la
convicción de que un diálogo es la vía o una de las vías civilizadas para resolver este conflicto. Ahora, el gobierno no se ha pronunciado y es curioso, ¿no? Es curioso que el gobierno no se haya pronunciado. En cualquier otro momento ya se habría pronunciado y ya sabemos el sentido de la intención de este pronunciamiento, cuál habría sido. En cualquier otro momento habría dicho, nosotros no tenemos nada que dialogar porque nosotros no tenemos ningún problema interno. Lo habría dicho con una rapidez inmensa, Fidel Castro. Lo habría dicho con una rapidez inmensa. No tenemos ningún problema interno. Nuestro problema es con el bloqueo. Me refiero a sus términos, el embargo. Me refiero a cómo se llama en realidad de los Estados Unidos hacia Cuba, que quiere ahogar al pueblo en la lucha revolucionaria. Pero internamente nosotros no tenemos ningún problema. Eso habrían dicho ya, me imagino, en otro momento. Que no se hayan pronunciado puede ser, esto es como le gusta decir Hernán, especulación, obviamente, porque lo es, pero que no se hayan pronunciado puede indicar dos cosas. Primero, no quemar inicialmente y sorpresiva o impulsivamente las naves en esa dirección. Segundo, calibrar bien cuál va a ser la respuesta que deberían dar. Entre otras cosas, porque les importa, aunque el gobierno cubano a veces le gusta decir que no, pinta ese farol, digamos, retórico, de decir, no nos importa lo que piense la comunidad internacional, pero aquí ellos tienen que calibrar qué puede pensar la Unión Europea, qué puede pensar también el Vaticano si ellos dan una respuesta rápida y negativa a esta oferta que viene de la Iglesia Católica. No es una oferta que viene de la oposición, es una oferta que viene de la Iglesia Católica como mediador para facilitar que actores políticos diversos pues se reúnan en torno a una mesa y solucionar un conflicto. De modo que yo creo que este silencio político del gobierno estaría respondiendo a esto fundamentalmente, a cómo calibrar una respuesta y cuál podría ser el impacto de esa respuesta frente a la comunidad internacional, que básicamente es lo que más le importaría al gobierno cubano en este sentido. Porque un pronunciamiento de la Iglesia Católica siempre va a llamar la atención de la comunidad internacional, de la Unión Europea, los Estados Unidos y obviamente del propio Estado Vaticano. Y yo por eso creo que aquí hay que entender por qué, a mi modo de ver, el gobierno cubano no responde. Y creo que no responde porque sabe que tiene una situación que lo desborda interna. Es decir, el gobierno cubano en su incompetencia, por un lado, en su aferramiento a ideologizar el cambio, ¿no? Quiere hablar de cambio, pero quiere hacerlo con una visión absolutamente estrecha, ideológicamente estrecha, ni siquiera ideológicamente amplia como lo habrían hecho y lo hicieron los chinos, sino ideológicamente estrecha. En ese camino obtuso, además de incompetente, el gobierno está desbordado por la propia realidad. Y entonces eso yo creo que también le pone cautela a la respuesta del Estado. No es la misma situación que tenía el gobierno cubano cuando en 1993 se habló de el amor todo le espera, ni la misma situación que tenía en el 2008, 2009, 2010, cuando se estaba fraguando la liberación de los presos políticos de la mal llamada Primavera Negra. Ahora la situación y el contexto es totalmente distinto. Y yo creo que ese contexto es el que aprovecha la Iglesia Católica para recuperar liderazgo en algo que saben hacer, porque habría perdido liderazgo la Iglesia Católica en estos años al interior de Cuba, y al mismo tiempo para ponerle frente al gobierno el contexto en el que sabe que está la situación, que el gobierno obviamente lo sabe, aunque le dé otra lectura. Y por eso para mí por ahí va el silencio hasta ahora del gobierno cubano. La respuesta puede ser cualquiera, porque ciertamente el gobierno cubano se destaca por tener mucha visión política, pero en todo caso creo que eso está dentro de esta cautela a la hora de dar una respuesta, no solo la indiferencia a esto. Porque si hubiera sido una propuesta de la oposición, de grupos, como se hizo en algún momento, no hace mucho, por ejemplo, el diálogo está planteado aquí históricamente por muchos grupos de la oposición.
Pero el último acto en esa dirección lo planteó hace unos años el Movimiento San Isidro, que quería estructurar un diálogo nacional. Y bueno, claro, el gobierno fue indiferente a eso. Pero en este caso no puede ser totalmente indiferente a lo que diga la Iglesia Católica, en el entendido de que también puede estar el Vaticano detrás de este pronunciamiento. Una iglesia debilitada no se pronunciaría si no tiene un respaldo también dentro de su propio ámbito, dentro de su propio campo. Y bueno, tú hablaste hoy, ahorita de la iglesia de Aruba. Te preguntaba también si hace, porque a mí no me ha llegado que otras iglesias estén apoyando este planteamiento, apoyando o rechazando. ¿Tienes algún conocimiento desde Cuba sobre esto, sobre el No, pronunciamiento? hasta ahora no he escuchado pronunciamiento de otras iglesias, en ningún sentido. Recuerda que las iglesias acá, vamos a llamarle protestantes, denominaciones protestantes, en sí mismas al mismo tiempo están divididas. Hay algunos que responden, el Consejo Ecuménico de Iglesia tiene una relación muy amigable con el gobierno cubano y por lo pronto no saldría a pronunciarse apoyando de algún modo este pronunciamiento de la Iglesia. Esperaría, aquí habría una reacción refleja, esperaría por el pronunciamiento del gobierno cubano para entonces pronunciarse ellos en el ámbito del papel que pueden jugar las iglesias, en el ámbito espiritual y de comunidad que pueden jugar las iglesias. Yo creo que también por este lado la Iglesia Católica en este momento fue inteligente en el sentido siguiente, de un sentido de oportunidad. El gobierno sigue planteando el diálogo, dice que va a organizar unos diálogos con organizaciones básicamente en el exilio, ¿no? En la diáspora, que es el tipo de diálogo conveniente, el diálogo donde ya se sabe el resultado, porque comparten más o menos las mismas premisas los actores y las organizaciones que tradicionalmente han participado en, hasta donde yo conozco, los 3 diálogos que ha tenido el gobierno cubano con el exilio, de alguna manera. Y la Iglesia, con este mensaje, está diciendo, primero, el diálogo no solo puede ser entre iguales que difieren, sino entre diferentes que son iguales. Un mensaje. Segundo, el diálogo tiene que tener una participación y un contenido político, que es lo que el gobierno cubano siempre ha rehusado. Y yo creo que aquí también hay un elemento importante a la hora de considerar la respuesta del gobierno. Si el gobierno dice que no, un diálogo, la pregunta es, ¿y por qué si vas a dialogar con uno y no vas a dialogar con los otros? En ese sentido, el escenario es interesante para plantear esto. Y creo que, obviamente, no hay que esperar porque el gobierno de su disposición el diálogo. Hay que preparar el ambiente de diálogo. Y eso es importante. Si el gobierno dice, ahora quiero dialogar, de pronto, por supuesto, va a poner sus propias condiciones, su propio ritmo y va a controlar, por decirlo como le gusta a mucha gente, va a controlar la narrativa del asunto. Si es el gobierno que sale diciendo. Pero si es un actor como la Iglesia Católica, que sabe perfectamente que el gobierno no tiene voluntad ahora de adelantar. Y es la que dice, vamos a preparar ese ambiente ya. El control de los tiempos, obviamente, lo va a tener el gobierno. Si dice sí, bueno, él controla las instituciones, obviamente. Pero ya no va a controlar todos los términos del posible diálogo, ni por supuesto va a controlar el relato, la comunicación y la narrativa en ese sentido. Por eso, a pesar de que el gobierno no tiene voluntad, yo creo que es un buen momento para empezar a labrar el camino, a trabajar el camino de un proceso que es muy complejo, que es muy complicado, en una Cuba de intransigencia, porque las intransigencias aquí son de muchos y de todas las partes. Hernán, lo que me lleva a una pregunta, la que te quería hacer. Pienso que esta propuesta conlleva a que los actores políticos en Cuba, me refiero a la oposición, comiencen a hacer actos que puedan favorecer o fortalecer la posición de la oposición frente al gobierno. ¿Qué quiero decir? Que pienso que hay que empezar a dialogar entre los diferentes actores políticos y de la sociedad civil disidente en Cuba. Es mi criterio. Creo en eso.
coincido plenamente con esa visión, esa opinión tuya. ¿Sí? En ese camino no hay que esperar ni siquiera porque la Iglesia Católica mañana diga vamos a invitar a fulano, ciclano, tal organizaciones a dialogar. Exactamente creo que la sociedad civil y la oposición deben empezar a preparar el terreno, a dialogar entre ellos, porque nosotros tenemos un problema fundamentalmente de diálogo, ¿no? Entre nosotros mismos. Eso es un problema que nos afecta desde hace mucho tiempo. Digamos que es un problema, yo le digo a alguna gente, eso es un problema de venezolano que nosotros hemos importado dentro de Cuba. Obviamente, es una manera jocosa de tratar de eludir un problema que es nuestro históricamente, ¿no? El de no ponernos de acuerdo entre nosotros. Y yo creo que hay que empezar a dibujar una mesa en ese sentido, ¿no? Y desde la sociedad civil, si la Iglesia lo hace para convocar Estado y oposición, ofrece una mesa, desde la sociedad civil, un actor neutral debería convocar al resto de la oposición a esto, ¿no? A una mesa de diálogo y de puesta de acuerdo, por lo menos en principio y en puntos mínimos, uno de los cuales pasa por el lenguaje mismo, ¿no? El lenguaje de cómo dialogar. Porque de pronto, si yo me pongo a dialogar con ustedes y les digo y empiezo a ofenderlo, a decirle, oye Pedro, bueno, mira, y Hernán, tranquilo, y nosotros aquí, claro, los términos de ese diálogo ya se rompieron, definitivamente, ¿no? Entonces, yo creo que una primera incursión hacia ese ambiente de diálogo debe pasar por, bueno, ¿y cómo se dialoga? Esa es la primera pregunta, ¿no? Que debemos hacernos dentro de la sociedad civil. Por lo pronto, por lo tanto, creo que habría que buscar a algún actor de la sociedad civil que no tenga intereses de un lado o de otro en términos políticos, no tenga intereses de poder y de propuesta política, para que entonces también convoque a la sociedad civil y a la oposición a dialogar entre sí con, a mi modo de ver, este primer punto, esta primera pregunta: ¿cómo se dialoga? ¿Cuál es el lenguaje de los que quieren dialogar, ¿no? Y ahí se van decantando por sí mismos los actores posibles. Porque entendámoslo, hay gente que no va a querer dialogar absolutamente de nada, ¿no? Sí, eso estaría descartado en el proceso, aun cuando los intereses de ellos no tendrían que estar dentro de cualquier diálogo. Pero hay actores que dicen que no, dentro de la oposición, y hay que respetar eso. Se va decantando. Hay actores que dicen, con los Castro no hay nada, con Díaz-Canel tampoco, con Díaz-Canel, meme con él. Mucho meme contra Díaz-Canel, pero nada de diálogo con Díaz-Canel. Esos actores cuyos contenidos son muy legítimos, pero que desconocen la posibilidad de dialogar, ya no estarían en el diálogo. Eso reduce el campo. Y en ese sentido, los que están dispuestos a dialogar, debemos sentarnos a ver cómo se dialoga, qué puntos y, de alguna manera, cómo se crean los ambientes en esta dirección. El punto clave, de todas maneras, es que la legitimidad a actores políticos que están tocando la Iglesia Católica nos obliga a nosotros a tomar esa oferta y al mismo tiempo caminar con más velocidad hacia la ciudadanía. Porque al final no podemos hablar a nombre, siendo totalmente honestos, no podemos decir estamos hablando a nombre del pueblo cubano. Hay que involucrar al pueblo cubano de alguna manera en este proceso, y a partir de ahí entonces es que se adquiere legitimidad y representatividad. Hasta ahora estamos hablando a nombre de una voluntad de actores de la sociedad cubana, de dentro y de fuera, que creen con toda la legitimidad que hay que hacer el cambio. Pero no podríamos decir, aquí estamos hablando nosotros a nombre del pueblo cubano. Esa no es la verdad. Hay que involucrarlo. A eso me refería yo cuando ponía algunas objeciones a esto, ¿no? Que no podemos hablar nosotros en nombre del pueblo cubano si no tenemos al pueblo cubano involucrado en esta asunto. Hernán. Tenemos que ir al cierre, Pedro. Lamentablemente, como siempre nos pasa, el programa nos queda corto cuando hablamos con Elena y con Manuel, que siempre nos iluminan con sus reflexiones. Les agradecemos muchísimo, por supuesto, el haber participado de este programa y también de este debate y de esta discusión que evidentemente
ojalá sea recién un primer paso, un comienzo para lo que está por venir, que termine, como todos queremos, en un proceso de transformación democrática en Cuba. Y a nuestra audiencia le dejamos hecha la invitación, como siempre, para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, por los canales de Cubanet, para seguir conversando, analizando e interpretando el presente, pasado y futuro de Cuba. Muchas gracias.